Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Esta edición se emite exactamente a un año del inicio de la guerra que se libra en territorio ucraniano, pero que tiene como fondo una disputa hegemónica entre Occidente y Oriente. La gran prensa de Occidente le llama la invasión de Rusia a Ucrania, pero desde el lado ruso más bien es resultado de una permanente agresión contra Rusia por parte de Estados Unidos-OTAN, que nunca dejó de acecharlo. Se trataría entonces de una guerra Estados Unidos-OTAN, por el lado occidente, y de Rusia, por el lado oriental, en territorio ucraniano, ¿no? Que tiene bastantes causas que hemos debatido aquí, pero con todo ya va un año desde que se iniciaron las acciones bélicas, que han impactado la política, la economía y la sociedad de todo el planeta. Claro, sin dejar de mencionar los miles de muertos civiles y militares, heridos y muchos refugiados, y bueno, resultados que nadie quiere. ¿Durará un año más esta guerra? ¿China se involucrará directamente? ¿Puede escalar a nivel nuclear? ¿Es posible una negociación, concesión de parte del territorio ucraniano a Rusia para terminar esto? Son algunas de las preguntas que nos responderá Manuel Moneredo, un experto en el tema. Manuel Moneredo, Manolo para los amigos, es un abogado, politólogo y político español. Es militante del Partido Comunista y de la Izquierda Unida Española. Fue diputado también por Unidas Podemos hace unos años. Cuenta con un conjunto de publicaciones, reflexiones, conferencias sobre la política española y la política mundial, de América Latina también, la geopolítica. Es un atento observador de la escena contemporánea, en palabras de José Carlos Mariátegui. Bienvenido, Manolo. Bien hallado, querido Carlos. Un honor tenerte aquí, camarada, y sin embargo, amigo, como tú siempre solías decir. Efectivamente. Bueno, entremos en materia. Primero, ¿nos puedes dar una actualización de en qué va la guerra, cómo va? Y la última vez que hablamos, yo te pregunté, ¿Rusia va ganando? Y tú me dijiste, al menos no va perdiendo. ¿Cómo va? ¿Cuál es el estatus de este conflicto bélico que involucra a todo el mundo? Bueno, yo creo que el problema de ganar o perder depende de la óptica en que se tenga, ¿no? Y sobre todo depende de la escalada, ¿no? El otro día el secretario general de la OTAN dijo una frase muy importante que nos obliga a tener mucha prudencia y yo diría que miedo. Decía el secretario general que el problema de la escalada no es nada preocupante ante la victoria de Putin, que es lo decisivo. Es decir, la escalada no importa, lo importa es que Putin no gane. Estamos ya en esa. Es decir, no han conseguido en este año derrotar a Rusia y ponerla de rodillas, que es como querían. Y curiosamente, esto lo decía Emmanuel Todd hace una semana, es curioso porque parecía que el fuerte de Rusia era el aparato militar y resulta que al final el fuerte de Rusia es su economía. Nadie lo esperaba. Es decir, si tú comparas, se habla, cosa que no es verdad, que el Producto Interior Bruto de Rusia es algo así como el de Italia y está enfrentándose al Producto Interior Bruto combinado de 50 países que están en una alianza socioeconómica y militar contra Rusia y no consiguen doblegarlo económicamente. ¿Por qué? Porque en la economía mundial, por decirlo así, Rusia produce cosas, mientras que Estados Unidos produce papel. Es que son dos cosas diferentes, dos economías diferentes. Estados Unidos se ha desindustrializado, ha externalizado toda su cadena productiva, mientras que Rusia lo que ha hecho en estos años, y mucho más después de las sanciones, es reindustrializarse. Está en un plan de sustitución de importaciones como en la etapa desarrollista latinoamericana que tanto nos aconsejó Raúl Prebisch, ¿no? Efectivamente, está en ese mundo Rusia y por lo tanto Rusia se ha convertido en un gran productor de energía, en un gran productor agrícola, cosa que hace 10 años estaban prácticamente importando trigo del mundo, ahora son los grandes productores, más que Ucrania todavía, de trigo,
fertilizantes, materias primas y tierras raras, y además con una industria militar y tecnológica de mucho nivel. Por lo tanto, lo más curioso de esta historia es que en el punto de vista militar, desde luego, Rusia no ha sido derrotada, y yo más bien creo que a partir sobre todo del temor que está mostrando la OTAN en estos últimos días y en la conferencia de Múnich, a mi impresión es que ellos están desequilibrando la batalla, que es una batalla diferente a todas las batallas, porque es una estrategia de desgaste donde los dos grandes fuerzas, por un lado la OTAN y por otro lado Rusia, están en una estrategia de medio y largo plazo. El problema que hay es que en medio mueren ucranianos y rusos. Es una guerra por interposición, por delegación de la OTAN. Pero lo que están muriendo es ucranianos. Y por lo que dice el Mossad, de 10-1. Es decir, que lo que está ocurriendo es que por cada ruso que está muriendo, mueren 10 ucranianos. Eso es una guerra muy difícil, muy complicada. Y ahora mismo estamos a la espera que se cree, cosa que creo que no es verdad, de una gran ofensiva rusa. Creo que no será así, será una ofensiva también de guerra de desgaste y no será los grandes tanques apareciendo por todos lados, no lo creo. Yo creo que es más bien una guerra muy contenida, pero muy de desgaste, donde se va a destrozar toda la infraestructura tecnológica, energética y militar de Ucrania. Y por otro lado, la fuerza enorme de la economía rusa, que a pesar de que este año ha descendido un 2,1%, fijaros que se hablaba de un 20% cuando empezó el conflicto. Es solo el 2%. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es algo nuevo que expresa el sentido de la época, que es que antes Estados Unidos mandaba y todo el mundo obedecía. Y ahora no es así. ¿Por qué? Porque no es solamente China, es que además un conjunto de países muy importantes pueden condenar más o menos la intervención rusa en Ucrania, pero no están dispuestos a secundar las sanciones. Es más, países de la enorme fuerza de la India están prosperando gracias a esta política intermediaria. Y por lo tanto, a mi juicio, lo que estamos viendo es, por un lado, una ruptura del mercado mundial, protagonizada por Estados Unidos, y por otro lado, un esfuerzo muy conseguido y muy consistente de Rusia de consolidar su espacio económico en alianza con otros países que le están comprando petróleo, como la India, o que están haciendo mucho más. Que estoy hablando fundamentalmente de China, porque la pieza clave de todo este mosaico es algo que se olvida siempre, que es Eurasia. Ahí está la pieza clave. Y ahí va a haber una alianza tecnológica, de transporte, energética, entre China por un lado y Irán por otro y Rusia por otro. Y ese mundo eurasiático es el que está emergiendo frente a lo que podemos llamar la decadencia del mundo occidental y específicamente de Europa. Dicen que No sé Europa... si he conseguido darte un No, cuadro más o menos. Vamos a desmenuzar lo que has dicho, pero ya que lo final que has dicho es de Europa, y yo te digo, hay reflexiones que dicen que Europa se ha puesto del lado de los perdedores, que Europa ha cometido el gran error de no tener una política exterior independiente de Estados Unidos, independiente de la OTAN, y de hecho, Pedro Sánchez ha estado ayer en Ucrania, visitando Kiev y algunas zonas. Entonces, veamos un poquito el papel de Europa, luego entramos a China y también al tema militar y financiero. Entonces, ¿cómo ves a Europa en este juego de ajedrez? Yo creo que la pieza clave de Europa era Alemania. Es una vieja historia. Los que conocen un poco y les interesaba la geopolítica verán que es la vieja historia de las tesis de Mackinder y de Haushofer. ¿Cuál era la tesis de Mackinder? La tesis de Mackinder era que al final la clave era si la península europea, que es una península, iba a hacer un acuerdo con el grueso de Eurasia,
que es con Rusia. Toda la política anglosajona está hecha desde siempre para impedir un acuerdo entre Alemania y Rusia. Esa es la historia de Alemania y es la historia de Rusia. En la época de Bismarck eso funcionó, porque Bismarck siempre estaba pendiente de Rusia y sabía que Rusia era la clave de su política frente al mundo británico. Lo que ocurrió fue que en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, los intereses ideológicos se impusieron a los intereses geopolíticos de Alemania. Y Hitler cometió su inmenso error de atacar a Rusia. El gran problema que tenemos ahora es muy parecido. Alemania, la condición de su independencia era fundamentalmente su alianza con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia y Europa son complementarias económicamente. No compiten. Rusia tiene mucho que le interesa a Europa y Europa tiene mucho que le interesa a Rusia. Eso fue el intento de Gorbachov y fue el intento del primer Putin, que hoy se olvida, que era el intento de Europa como casa común. Eso fracasó porque Estados Unidos lo hizo fracasar desde el primer día. Y desde esa perspectiva queda siempre pendiente ese problema, que es las relaciones entre Alemania y Rusia. ¿Y dónde está al final la clave de bóveda de toda esta historia? Fue en la destrucción del Nord Stream 1 y de Nord Stream 2. Seymour Hersh, que no es cualquiera, es uno de los grandes periodistas norteamericanos, lo ha denunciado. Eso fue ese grande oleoducto fueron bombardeados por Estados Unidos con la ayuda de Noruega. Y eso no tiene vuelta de hoja. Es decir, al final todos sabemos que, y esta es la paradoja, un acto de guerra contra Alemania lo hace un país como Estados Unidos, que es aliado de Alemania de la OTAN. Eso es algo que a medio y largo plazo pasará factura irremediablemente. Pero significa una cosa muy importante, que es que ellos no pueden consentir una alianza entre Rusia y Alemania, entre Europa y Rusia. Y eso es lo que hay detrás, es uno de los elementos claves de esta guerra. Esta guerra tiene como explicación volver a resituar a Estados Unidos como el hegemón de Europa. ¿A través de qué? A través de la OTAN y sobre todo porque el eje de Europa está pasando, esto es muy importante, está pasando del eje franco-alemán al eje polaco-báltico. Es Polonia la que está saliendo vencedora. Eran los países excomunistas, exsocialistas, los que están encabezando la lucha contra Rusia. Es el gran trabajo de Estados Unidos en estos años. Pieza clave de ese trabajo siempre fue Ucrania. Siempre fue decisivo Ucrania. Pero es sobre todo Polonia, Rumanía, Chequia, la que están organizando ese mundo y esa contraofensiva. Pero no es casualidad que Polonia en este momento le está reclamando a Alemania 1.300.000 millones de dólares en reparaciones de la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento es Polonia la que lleva la dirección política de Europa, la dirección político-militar de Europa. Es decir, una alianza entre Polonia, Chequia y Estados Unidos que ensombrece a Europa. ¿Por qué Europa lo consiente? Porque si no lo consienten tienen que resolver algún problema. Y uno de ellos es que Europa es parte de la OTAN, pero no solamente eso. Es que en Alemania hay 36 bases norteamericanas. Y la base más grande de Estados Unidos fuera de Estados Unidos está en Ramstein. Y además son territorios nuclearizados. Hay bombas nucleares en Italia, en Países Bajos, en Bélgica, en Alemania. Los alemanes no saben cuántas bombas nucleares tiene Estados Unidos en Alemania. Fijaros lo que estoy diciendo. Es decir, el problema es que Europa se convirtió, gracias a la OTAN, en un protectorado militar de Estados Unidos. Un protectorado militar como lo es Corea del Sur, como lo es Japón. Son países que no son soberanos, son países dependientes en último lugar. ¿Qué es lo que ha dicho Estados Unidos? Le ha dicho a Alemania, oye, mira, hasta aquí ya hemos llegado. Se acabó el juego de la autonomía estratégica. Ya no jugamos más.
ahora vamos a demostrar quién es el que manda. Y para demostrar quién es el que manda, la guerra de Ucrania es uno de los elementos claves para esta subordinación clara y diáfana de Europa a los intereses estratégicos. Ahora mismo, noticias de hace 4 días, se está aprobando en estos días un manual secreto de la OTAN. En este manual secreto, que como verá, interesadamente ha salido, se dice que la OTAN tiene que prepararse para, es la otra cara de la contradicción, para 2 frentes, una guerra en 2 frentes. Una en Europa. ¿Y sabes dónde está la otra? En China. El territorio de China, del mar meridional y el territorio de Europa es parte del escenario global donde Estados Unidos está trabajando incansablemente desde hace años, pero sobre todo desde que está Biden. Mira, muy interesante. Yo te pregunté sobre si Europa se había puesto del lado perdedor y me queda claro que no es que se haya puesto, sino que sus condiciones objetivas hacen que sea la colita de Estados Unidos en todo esto. Putin y Biden. Pero antes, y en España, ¿qué significa esta visita del presidente de gobierno español en Ucrania? ¿Por qué? Este presidente es un hombre que tiene pocos principios, pero muy flexibles, ¿no? Y entonces es un presidente que juega ambivalentemente, ¿no? Por un lado juega en España a una política de izquierda muy polarizada frente a la derecha y a la extrema derecha, y por otro lado, él sabe o él cree que la condición para esa política de izquierda es llevarse bien con los Estados Unidos y ser el primero de la clase, ¿no? Entonces, eso lo hace muy bien Pedro Sánchez, que seguramente tiene intereses personales pensando que pronto dejará de ser jefe del gobierno en España. Intereses, por cierto, en la OTAN y en Europa. Entonces, desde esa perspectiva, Pedro Sánchez quiere ser el primero de la clase, es decir, el más pro-norteamericano de todos los norteamericanos, y por otro lado, usarlo para combatir a la derecha en España, para decirle, mira, aquí quien defiende los intereses de Estados Unidos soy yo, y por tanto, mi gobierno tiene que seguir hacia adelante. No es un hombre tonto, es un hombre muy inteligente, que sabe jugar sus cartas, ya he dicho, con principios muy livianos, y que está haciendo de la táctica una estrategia, ¿no? Entiendo, bueno, eso puede tener consecuencias para el pueblo español, más allá de los intereses personales de Pedro Sánchez. Sin lugar a duda. Seguramente, fíjate, el dato más duro para España, aparte de las consecuencias económicas y sociales que la guerra va a tener y que está teniendo ya en toda Europa y que va a tener más en el futuro, quizás sea el caso del Sáhara y de Marruecos lo que mejor explica esta historia, ¿no? O sea, en general todo el mundo ha dicho, mira, España ha traicionado una vez más al Sáhara y ha pactado con Marruecos, pero es mucho más grave que eso. Lo que ha hecho el gobierno español ha sido una jugada, a mi juicio, tremenda, que va a marcar históricamente a España. Marruecos se ha ido convirtiendo en el Estado, lo diríamos así, gendarme del norte de África. Estados Unidos ha puesto sus ojos en Marruecos como el Estado que le garantiza estabilidad, una alianza segura, crecimiento económico y además una alianza con Europa, ¿no? Detrás de Marruecos está Alemania, pero sobre todo está Francia. Entonces, desde esa perspectiva, lo que ha hecho Estados Unidos es ir situando a Marruecos como Estado gendarme del norte de África frente a Argelia, por un lado, y por otro lado, sobre todo, para convertirla en algo así como el faro guía de Estados Unidos en un continente que empieza a perder, que es África. No olvidemos que uno de los grandes escenarios del futuro, para mí es el tercer gran escenario del futuro, es África. Y en esa guerra que hay entre las grandes potencias en torno a África, Marruecos va a ser una de las piezas claves de Estados Unidos. Y para lo que ha hecho Pedro Sánchez es algo más que lo del Sáhara. Es subordinar la política de España a los intereses de Marruecos en África. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque, fíjate, nosotros solo hablamos de Ceuta de Melilla, ¿no? Estamos hablando
del archipiélago canario, que puede terminar siendo una base de la OTAN en ese territorio. Como ellos dicen, una especie de gigantesco portaaviones que controle un África que se le está yendo de las manos, que está perdiendo, que están expulsando a los franceses, que están expulsando a los estadounidenses y que empiezan a respirar en este nuevo mundo bipolar que en torno a China y a Rusia por un lado y en torno a Estados Unidos por otro. Cuando hay un mundo bipolar siempre aparece una tercera vía, es una ley de la dialéctica. Y en esa ley de la dialéctica inexorable está apareciendo una tercera vía. ¿Qué? Que están de acuerdo con Rusia, no lo defienden, no se enfrentan a Estados Unidos, pero se aprovechan de las contradicciones. Eso es lo que creo que va a hacer Lula, creo que es lo que está haciendo la India, y van a hacer muchos países, que es decir, bueno, hay un enfrentamiento, quedamos bien con uno y con otros, pero nosotros apostamos por la clave, que es un mundo multipolar. Sí, efectivamente, tanto Putin como Biden, por lo menos hay algunas noticias que así lo refieren, confirman la vuelta del mundo a un mundo bipolar, cuando más bien estábamos hablando de un mundo multipolar. Discrepan sobre la amenaza nuclear. ¿Tú crees que, tú dices, tengo miedo de las declaraciones del jefe de OTAN? ¿Podría escalar a nivel nuclear? Emmanuel Todd dice que sí, que este es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que ese escenario está abierto, ¿no? Lo digo con toda la prudencia del mundo, ¿no? Cuando un señor como el secretario de la OTAN dice que la escalada no es lo más significativo, sino que lo más significativo es impedir el triunfo de Putin, significa que se está llegando a un nivel difícilmente, a un nivel crítico, a un nivel que es muy difícil volver atrás. Estados Unidos está ahora en manos de un grupo de ultraconservadores, donde está Sullivan, donde está el secretario de Estado, donde está la señora Nuland, donde hay todo un grupo y detrás, ¿no?, de halcones, muchos de ellos provenientes del mundo republicano, como Robert Keegan, que de una u otra manera han hecho de esta guerra, como hicieron con la de Irak, una guerra definitiva y definitoria. Lo que ocurre es que en Irak, igual que hicieron en Afganistán, fracasaron. Ganaron militarmente porque era fácil ganar, porque tenían un ejército enfrente muy poco poderoso, y por otro lado porque económicamente eran muy débiles. Ahora el problema que hay es muy serio. Esta bipolaridad no es igual que en la Unión Soviética. Esta bipolaridad se está organizando entre economías muy similares. En el año 30 aproximadamente de este siglo, dentro de nada, superará el Producto Interior Bruto de China al de Estados Unidos. Pero no solamente es eso, sino que el potencial económico, productivo, endógeno de China es incomparablemente mayor que el que tenía la URSS. Ahora Estados Unidos está compitiendo con un superpoder económico, cosa que nunca lo ha tenido enfrente, nunca, y por otro lado, con un superpoder político-militar si hay una alianza seria entre Rusia y China. A mi juicio, esta bipolaridad actual es diferente, es mucho más dinámica y lleva tras de sí un elemento decisivo, que es la transición hacia un mundo multipolar, donde no solamente estará ya Estados Unidos, no solamente estará China, sino que van a aparecer otras grandes potencias que van a decir, aquí estamos y queremos negociar el futuro. Estoy hablando de la India, pero también de Indonesia, 270 millones de habitantes, el mayor país musulmán del mundo. Estoy hablando de Pakistán. Es decir, estoy hablando de países que de una u otra manera están emergiendo en todo. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que me entendáis. En el año 2050, Nigeria, África del Norte, tendrá por encima de 400 millones de habitantes. Más habitantes en Nigeria que el conjunto de la Unión Europea. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es de un mundo nuevo que emerge, muchas de ellas potencias colonizadas, doblegadas por Occidente, que dicen aquí estamos y queremos contar
y queremos que se cuente con nosotros. Ya no podéis mandar siempre y permanentemente. Y ese mundo que está emergiendo en África, en América Latina, en Asia, tarde o temprano le pasará cuenta al hegemón, es decir, a Estados Unidos. Y eso es lo que intenta frenar a Estados Unidos, cueste lo que le cueste. Y desde esa perspectiva es lo que yo antes te volví a insistir y te insisto. El gran problema es que esta bipolaridad no es la misma. Antes era, siempre Estados Unidos ha tenido un poder muy superior a la URSS, muy superior a la China del 49. No, ahora estamos ante una potencia enorme que en paridades de compra hace ya años que superó a Estados Unidos. Y, por cierto, en paridades de compra, la economía rusa es la sexta del mundo. Es decir, estamos hablando de una alianza estratégica que tiene su centro en Eurasia, una alianza que va a estar marcada por Irán, China y Rusia. Y eso se hará junto con los países TAN, ¿no? Tayikistán, Kazajistán, es decir, todos los países que de una u otra manera están en la Asia Central y que van a ser determinantes en este momento. Es decir, el mundo está cambiando de base rápidamente, pero como diría mi amigo Aníbal Quijano, lo que se pone en cuestión son 500 años. Antes de entrar a Eurasia y tomando lo último a Aníbal Quijano, te quiero pedir una reflexión sobre lo que estamos viviendo, digamos, los indios de Occidente, que ni siquiera tenemos categoría propia, no somos como Oriente. Así decía Aníbal Quijano, ¿no? Los indios de Occidente, a América Latina, pero especialmente en América del Sur, porque de Panamá para arriba es protectorado también norteamericano, Caribe. Es el Mediterráneo de Estados Unidos. El Mediterráneo de Estados Unidos, efectivamente. América del Sur. Está pasando crisis en Perú, en Ecuador, resistencias en Brasil, ofensivas de extrema derecha, a pesar de que la victoria de Lula abre digamos, un juego en lo que tú señalas, una reflexión sobre América del Sur. Yo aquí siento, no voy a ser demasiado optimista en mi intervención. Este ciclo, se habla del nuevo ciclo de la izquierda en América Latina, a mi juicio es diferente al anterior. Es más débil ideológicamente, programáticamente está menos asentado y la derecha está mucho más rearmada que la última vez. Lo que está pasando en Perú demuestra qué tipo de derecha es la que ya hay en todas partes, desde Bolsonaro a Lasso, pasando por la presidenta que os toca, que está ahí dando señal de que mandan los que deben de mandar. Entonces, desde esa perspectiva, a mi juicio, la jugada ahora en América Latina es muy complicada. Fijaros el caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Con unos resultados económicos extraordinarios, ¿no? Y Santa Cruz y la burguesía golpista está en armas, está alzada. El caso de Chile, ¿no? ¿Verdad? Que el gobierno de la izquierda en Chile es un gobierno moderado, ¿no? Y frente tiene unas derechas duras, tremendas. El caso de Argentina, el caso de Brasil. En todas partes hay derecha muy pulcra, muy moderada, izquierda muy pulcra y muy moderada y derecha muy dura, casi golpista en casi todas partes. Es decir, el margen de maniobra que tiene Lula ahora es muy difícil comparado con la etapa anterior, comparado con la etapa de Chávez, comparado con la etapa del mismo Lula y también de Bolivia. Son momentos muy difíciles los que vivimos. El problema es que, claro, Lula es un sabio, es una persona muy capaz, ¿no? Que tiene que hacer ahora encaje de bolillos, ¿no? Por un lado debe hacer una política interna con los sectores de la burguesía que lo han apoyado y de la derecha económica. Por otro lado debe hacer una política internacional que no suscite la animadversión y la guerra por parte de Estados Unidos. Y por otro lado debe de hacer la unidad latinoamericana, sudamericana. Todo eso es muy difícil de hacer, muy complicado de hacer. Y por lo tanto, mi reflexión es que vivimos en aguas turbulentas, ¿no? Y que la izquierda tiene que moverse en un territorio ya más complicado que la etapa anterior y donde las derechas ya miran directamente a Estados Unidos. Es decir,
Las derechas ya se han recuperado de la etapa anterior, que estaban, yo creo que, sin norte. Ahora se han recuperado, se han ido recuperando y ya miran a Estados Unidos. Y miran qué tipo de política viene de Estados Unidos y cómo ellos pueden buscar de nuevo el afianzamiento de Estados Unidos, porque es el afianzamiento de sus poderes económicos. Es decir, Estados Unidos es la garantía de los poderes oligárquicos en América Latina y en casi todo el mundo, pero sobre todo en América Latina. Y las derechas ya están mirando a Estados Unidos, mirando qué viene de ahí, qué señales emite, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un momento muy delicado y la experiencia que estamos viviendo dramática en Perú demuestra hasta qué punto las derechas están dispuestas de ir muy lejos en este giro autoritario y muchas veces subversivo y golpista, ¿no? O sea, tú estás viendo la mano norteamericana en lo que pasa en Perú. Es que no hace falta ver la mano norteamericana, primero porque siempre ha existido. La embajada es decisiva, ¿eh? Siempre ha existido. El problema no es la mano de Estados Unidos, el problema es la conciencia de las élites empresariales y de las élites dirigentes de América Latina, que consideran que la garantía de su poder es Estados Unidos, porque ellos lo que tienen es miedo al pueblo, a la democracia, a la autodeterminación de las masas. Ese es el gran miedo que tienen las derechas económicas. Y por lo tanto, cada vez que hacen algo, miran a Estados Unidos. El problema es que la contraofensiva mundial que ejercen Estados Unidos, esa contraofensiva, ¿cómo la ven las derechas? La ven como que Estados Unidos ha vuelto y que Estados Unidos nos va a proteger. Es más, y que Estados Unidos puede estar de nuevo de acuerdo con experiencias autoritarias. Y yo creo que ahí está la madre del cordero, que ya vimos en Honduras, que hemos visto en Ecuador y que estamos viendo en Bolivia, que ya vimos en Bolivia. Es decir, golpes de Estado, que también se dieron en Brasil, golpes de Estado más o menos encubiertos de legalidad, pero que lo que hacen es frenar a la izquierda y consolidar aparatos de Estado, estructuras estatales cada vez más cercanas a las aspiraciones y designios de Estados Unidos. Sí, como dice Stephen Forti en su último libro, La extrema derecha 2.0, no nos habíamos dado cuenta cómo la extrema derecha en nuestros países, América Latina, había penetrado, infiltrado los aparatos de seguridad, ¿no? Y ahora lo estamos viendo fuertemente, ¿no? En las policías, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, etc. Dejamos ahí Sudamérica, vamos a las dos últimas preguntas porque podríamos conversar horas de horas, pero contigo, ¿no? Te podría preguntar mucho. Vamos a Eurasia. Lo había querido dejar el tema China para este momento. China ha sido acusada hace poquito y que van a mostrar pruebas de dar armas a Rusia. Entonces se estaría preparando lo que tú dices, el teatro de operaciones por ahí. Pero al mismo tiempo, lo que sí es que China es clave en lo que tú señalas de la economía rusa. Están en un comercio euroasiático muy fuerte, compensando en promedio de sus monedas, pagando las compensaciones diarias en yuanes, ¿no? Y creando su propio código SWIFT, o sea, se salen del dólar, crean su propio código financiero y establecen un conjunto de rutas comerciales que dinamizan que no pasan por Occidente, no pasan en absoluto, y que dinamizan mucho. Un detalle, aquí en el Perú se está construyendo el puerto de Chancay, que le quitaría, no sé si lo van a dejar terminar, es inversión china pura, privada, que con Volcan, que un tremendo puertazo así, un calado enorme para recibir pues barcos de muchos containers. Ahí Salomón Lerner tenía la cifra exacta, que se triplica, cuadriplica lo que tenemos en el Callao y tal. Bueno, China ha sido acusada de dar armas y es el soporte financiero, comercial de toda esta zona. Hablemos de eso. Pues yo creo que el problema clave del mundo, hay quien dice que el dato más importante del siglo XXI es la emergencia de China, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el poder definitivamente pasa de Occidente a Oriente y que el centro del mundo pasa de nuevo
de nuevo a Oriente, porque no es que emerja China, es que emerge Asia, pero no es que emerge Asia, es que reemerge, porque ya eran la primera gran potencia antes de que nosotros llegáramos, entre comillas, a visitarlo. ¿Con qué? Con nuestros buques de guerra. Esto era muy importante, esta historia, porque la gente, claro, no enseñan bien la historia en nuestras universidades. Y la historia real es que en el año 1820, la economía más grande del mundo, que era una economía de mercado, nacional de mercado, como diría Félix Jiménez, esa economía nacional de mercado, la más grande, era la de China. El problema, que es un problema histórico que ha hecho un gran debate, es por qué no se industrializa y por qué no genera una fuerza armada a partir de esa industrialización, que fue la gran victoria, primero de Holanda y después de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos. Pero dicho eso, China vuelve, es una especie de restauración de China y de la India, dos grandes civilizaciones que fueron las primeras articuladas realmente en el mundo. Desde esa perspectiva que estamos hablando, lo que está ocurriendo en este momento es lo siguiente, que es la clave para entender lo que está pasando, que es la reacción de un hegemón, es decir, de un país dominante y dirigente como Estados Unidos, ante la emergencia de un competidor que lo es desde todos los puntos de vista, menos el militar. Es decir, hay un problema muy de fondo en este mundo, que es esto que se ha llamado la trampa de Tucídides, ¿no? Que es muy simple de entender. Hasta ahora, cuando un hegemón, un país dominante, es desafiado por potencias emergentes, ¿eso cómo se ha resuelto históricamente? Con la guerra. ¿Pero qué significa hoy una guerra entre China, Rusia por un lado y Estados Unidos y la OTAN por otro? ¿Eso qué significa para la humanidad en su conjunto? Ese es el problema, es el núcleo duro de lo que estamos viviendo en este momento. Estamos algo así como en un precipicio donde tenemos a un lado el invierno nuclear y en otro lado tenemos el infierno climático, ¿no? Estamos viviendo en ese mundo, en ese mundo terrible, ¿no? A un lado el invierno nuclear, a otro lado el infierno climático y en medio una potencia que no quiere perder su hegemonía y su dominio y que va a usar todo lo que tiene y básicamente lo que tiene es su poder político-militar. Y ese poder político-militar es enormemente superior al resto del mundo. Es decir, la OTAN, con Estados Unidos en su dirección, Estados Unidos tiene 800 bases militares. ¿Sabéis lo que es? 800 bases militares en el mundo. Tiene desplegadas nada más que en Alemania más de 50.000 efectivos. Tiene algo así como 250.000 efectivos fuera de Estados Unidos dispuestos a meterse en un portaaviones y mandarlo a cualquier parte del mundo. Es decir, el dominio político-militar de Estados Unidos es impresionante en todo el mundo. Fíjate que ahora se quejan de un globito que les llega de China, un globito. Y tienen, si te mira el mapa, China está rodeado de bases norteamericanas por todos lados. Pero además, bases nuclearizadas, sobre todo las de Japón, que Japón tiene armas nucleares de Estados Unidos en su base de Okinawa. Es decir, estamos hablando de una mentira gigantesca que los medios reproducen sin ningún miramiento. Y desde esa perspectiva, lo que está ocurriendo es que China, esto es curioso, ¿no? Es una paradoja tremenda, ¿no? Está defendiendo el libre comercio, está defendiendo la OMC, está defendiendo la libre circulación de capitales. Y Estados Unidos está defendiendo el proteccionismo. Mira por dónde Estados Unidos ha pasado de Adam Smith a Frederick Lynch. Es decir, está planteándose como siempre fue. Hamilton fue, Frederick Lynch vivió en Estados Unidos y aprendió el proteccionismo de Estados Unidos, de Hamilton, ¿no? Es decir, de Estados Unidos vuelve de nuevo a su época pretérita de industrialización autóctona, endógena, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues estamos viviendo un mundo contradictorio absolutamente. China quiere el libre mercado, quiere llevarse y comerciar con todo el mundo, y Estados Unidos lo único que hace es ponerle veto
y de hecho está rompiendo el mercado mundial, lo ha roto el mercado mundial de una manera salvaje. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil romper ese mercado mundial si enfrente tiene nada más y nada menos que China y enfrente tiene a Rusia. Desde esa perspectiva, estamos en un callejón muy difícil de resolver por Estados Unidos. Si Estados Unidos consiente que siga creciendo China, en algún momento tendrá que negociar la hegemonía con China. Pero ese es el escenario que no quieren, que no están dispuestos a transar. El equipo dirigente que está ahora al mando, no así el de Donald Trump, fíjate qué paradoja, no así el de Donald Trump, pero el que está ahora mismo al mando, el viejo equipo de Hillary Clinton, ese viejo equipo tiene en la cabeza la idea de que el factor tiempo es clave y que si no consiguen doblegar a China y a Rusia, no podrán hacerlo dentro de 10, 15 años. Por tanto, esta década va a ser una década en la que vamos a vivir peligrosamente, ¿no? Entre un infierno climático y vamos a vivir peligrosamente en un invierno nuclear. Y donde la cuestión de la guerra se va a ir planteando, depende. Te voy a poner un ejemplo. Lo que se está discutiendo ahora mismo en el Estado Mayor de la OTAN, ¿no? Que es intervenir en Moldavia y en Transnistria. Sabes que Transnistria es una especie de aguijón que tiene Rusia, son prorrusos, siempre lo han sido, es parte de Rusia al lado de Moldavia, ¿no? Que además están aislados, ¿no? Entonces ahora están preparando un operativo con el gobierno de Moldavia. Por cierto, la presidenta de Moldavia tiene nacionalidad norteamericana, estas cosas son maravillosas, y ha sido antigua funcionaria del Banco Mundial. Entonces esta presidenta pues, ha pedido ayuda a la OTAN, entonces, y a la Unión Europea. Entonces, lo que estamos temiéndonos en Europa, muchos de nosotros, es que el Estados Unidos haga algo que ya hizo en Vietnam, ¿no? Que es ampliar la guerra, ¿no? Entonces, llevarla a Moldavia y intervenir en Transnistria y seguir luchando contra Rusia a fondo, ¿no? Entonces, la idea de una escalada permanente, ¿dónde se frenará? ¿Cómo se frenará? Esa es una dinámica que no conocemos. Ahora bien, yo tengo temor porque creo que un hegemón a la desesperada es lo peor que existe, porque su miedo es inmenso, ¿no? Uno de mis maestros, que se llama John Merheimer, que es un gran teórico de relaciones internacionales, le ha llamado a todo esto realismo ofensivo, ¿no? Entonces, es decir, ellos realizan una política ofensiva, desesperada, por intentar, cueste como sea, mantener su estatus, mantener con lo que ellos llaman su modo de vida, su control sobre el mundo, pero por otro lado le hace agua en todos lados. Entonces, en esa perspectiva, la desesperación de un país en decadencia con armas nucleares es muy trágico, ¿no? Bueno, lo que nos has dicho es, para comenzar, bastante informado, con mucha información, has colocado actores y todo, pero bastante preocupante. La última pregunta que tenía planteada casi que ya la has respondido. Yo te quería hablar de escenarios, tú los has dibujado, unos escenarios muy complejos. Solo te pregunto para finalizar, ¿hay un escenario en que esto acaba y tenemos paz? Qué difícil es ese escenario. Lo veo muy difícil. O sea, porque Rusia no va a caer, no tengáis duda, Rusia no va a caer. China va a ir ganando fuerza, no tiene vuelta de hoja. La alianza entre China, Rusia e Irán será fortaleciéndose. Y lo que yo veo es escenarios diversos y complejos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un escenario, a mi juicio, que puede estar pasando por la mente de Netanyahu, que es intervenir en Irán. Ahí hay muchos elementos, que es ampliar el conflicto con Irán. Hay un escenario que es llevar el conflicto a Taiwán. Hay quien piensa que en el año 25-26 el frente estará ya en Taiwán. Y hay otro escenario que es la continuidad o no del conflicto en Europa. Mi impresión es que vamos a estar viviendo los próximos meses muy delicadamente en Europa, muy delicadamente. Porque mi impresión es que se está agotando el potencial de Ucrania, son muchos miles de muertos, es un país destruido que se va a convertir en un estado fallido. Y por otro lado, que Rusia va a ganar mucho entero en este proceso. ¿Por qué? Porque Rusia
está demostrando una enorme capacidad económica y de diseño económico, y no solamente eso, sino una enorme capacidad militar. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que vamos a estar en el filo de la navaja, ¿no? Por un lado, una posible victoria de Estados Unidos, perdón, de Rusia, que va a ser acompañada de una escalada de Estados Unidos en un dilema muy difícil de resolver, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora muchos de nosotros esperamos el plan de paz que va a sacar China. Parece que puede hasta mañana o pasado empezar a iniciarlo Xi Jinping. Parece que va a hacer una propuesta Xi Jinping de plan global. Ahora China acaba de hacer una gran iniciativa, merece la pena leer el documento, que es el documento de principios sobre un nuevo orden internacional y de seguridad que lanzó antes de ayer China. Y ahora yo me da la impresión, tengo la impresión de que vamos a una propuesta de China pacífica. También Lula está intentando hacer lo mismo. Bueno, si interviene positivamente China, interviene positivamente Lula, es decir, los BRICS, es posible que haya una masa crítica que obligue a negociar. Ahora bien, la negociación tiene límites muy estrechos, como toda negociación. Ahora bien, el alto el fuego sería muy importante, sería casi decisivo el alto el fuego. Ahora bien, el alto el fuego, ¿a través de qué frontera? Es ahí donde vamos a estar, ¿no? Hay quien piensa que esto se va a resolver como Corea del Sur, como Corea, ¿no? Dividida en dos y en una línea de frontera, ¿no? Que puede ser en este caso la zona del Donbass más Crimea, ¿no? Es posible. Ahora bien, yo creo que si hay una iniciativa china, como creo que va a haber, hay muchas posibilidades de que esto pueda conseguirse, sentar a negociar. Por cierto, fíjate esto que estoy diciendo. Hace poco, el antiguo jefe de gobierno israelita, el antiguo jefe de gobierno, creo que se llama Naftali Bennett, ha hecho unas declaraciones muy duras, ¿no? Este hombre, jefe de gobierno de Israel, este sector ha dicho que él estuvo presente en las negociaciones que hubo en Turquía, en las cuales estuvo a punto de conseguirse la paz en el mes de marzo del año pasado, y que fue Boris Johnson el que lo impidió esa paz. Es decir, hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania por intermedio de Turquía. Eso lo ha dicho el Naftali Bennett, el antiguo presidente, jefe de gobierno de Israel. Y él estaba presente en esas negociaciones y él estuvo impulsando esas negociaciones. Es decir, no se ha querido negociar y había la posibilidad de negociar. Por lo tanto, se van a sentar ahora, después de lo que ha pasado, como decía un teórico militar alemán, conforme pase más el tiempo es más difícil negociar porque las heridas son más grandes. Efectivamente, también me has hecho acordar que justamente un actor también que impide esto es el propio Volodymyr Zelensky, ¿no? Que ha criticado al presidente de Hungría, porque el presidente de Hungría está ahí en la cortina, ex cortina de hierro, pero que tiene una posición particular, ha dicho que negocien sin Hungría. Perdón, sin Ucrania, que negocien sin Ucrania, ¿no? Que negocien en Estados Unidos y Rusia, digamos, ¿no? Y la respuesta de Zelensky ha sido, no te metas en esto, es imposible eso, Porque, ¿no? Carlos, el problema es que en Europa y en América Latina nunca se ha entendido que el primer escenario ucraniano es una guerra civil larvada entre dos etnias. Que yo tengo mi definición sobre esa guerra civil, quién la comenzó, pero no ese es el problema. El problema es que cuando se independiza Ucrania, hay como tres modelos posibles. Un modelo era Ucrania para los ucranianos del este, perdón, del oeste, para la antigua Galicia, para los que hablaban mayoritariamente ucraniano, o Ucrania, República Federal, donde se ha reconocido los derechos de las otras nacionalidades. Ese era el modelo que había. Y en Maidán, en el golpe de Estado de 2014, se rompe ese modelo, que era muy contradictorio, había un conflicto larvado, sin lugar a dudas. Se rompe eso y aparece
un sector nacionalista ucraniano, etnicista, supremacista, organizado y dirigido por los Estados Unidos. Allí estaba el señor Kain y la señora Victoria Nuland repartiendo bocadillos para los manifestantes contra el gobierno legítimo del país, que era el de Yanukovych. Entonces, es decir, estamos en una situación donde cualquiera que siga la historia de Ucrania desde el 91 hasta aquí, vería que desde el primer momento se ha impulsado un conflicto civil latente entre dos etnias, entre dos identidades culturales, donde en un momento determinado una entidad cultural decidió tener la supremacía y postergar y prohibir el ruso, la cultura rusa, de, por cierto, la parte más rica de Ucrania, que es justamente la parte del Donbass. Es decir, la parte más rica, más industrializada, con mayor infraestructura, es la parte del Donbass, la parte del este de Ucrania. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Y entonces, ¿quién ha intervenido para agudizar eso? ¿Quién fue? Básicamente Estados Unidos. Llegaron al acuerdo de Minsk. ¿Dónde estaba el problema del acuerdo de Minsk? Estaba que no estaba Estados Unidos en el acuerdo, porque estuvo siempre en contra. ¿Y qué ha ocurrido con los acuerdos de Minsk? Una cosa, hoy lo sabemos, y es un poco trágica, ¿no? Porque la señora Merkel, el señor Poroshenko, que era el presidente del país en ese momento, lo han dicho con mucha claridad, que firmaron el acuerdo de Minsk para ganar tiempo y rearmar al ejército ucraniano. Lo han dicho a ellos. Lo han dicho ellos. El señor Hollande también, el presidente de Francia. Es decir, que Rusia estuvo negociando con Europa, con una Europa que lo que quería era ganar tiempo para fortalecer el ejército ucraniano y ir hacia un conflicto. Cuando los rusos se dieron cuenta del asunto, que se dieron cuenta rápidamente, dijeron, esta vez, la próxima, ya no nos van a pillar como ahora, como primos. No cuéntate de que Rusia cedió mucho en ese acuerdo de Minsk y en parte dejó muy desesperanzada a la parte rusa de Ucrania, muy desesperanzada, porque fueron bombardeados, murieron 14.000 personas muertas en estos años. Han sido bombardeados, machacados y sobre todo han tenido problemas gravísimos desde el punto de vista cultural, lingüístico y personal y físico. Entonces estamos en un momento muy diferente. ¿Qué ocurre? Que toda esta historia siempre ha estado subsumida en manos de la gran prensa, siempre en contra de Rusia. Y no es casualidad. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo es una cosa que tiene que ver con aquello del descubrimiento de América, que es que ellos conquistaron el poder del mundo. Los europeos conquistaron el poder del mundo y creyeron que Occidente era el mundo y que sus valores y su cultura eran los valores del mundo. Pero eso ya no refleja la realidad de este mundo, que tiende a la multipolaridad, a la diversidad, al pluralismo étnico, religioso o cultural. Y eso ya no lo frena ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, terminamos que has hablado de la Iglesia Católica. Todos estos años se han estado sembrando vientos y bueno, ya se empiezan a cosechar tempestades, según la cita bíblica, ¿no? Espero que esas tempestades Espero que esas sean leves. tempestades no se lleven por delante al Papa Francisco, porque están a punto de llevárselo por delante. No olvidéis que la reacción que está habiendo de Estados Unidos, yo sigo mucho el mundo de la Iglesia Católica, soy español y no me queda otra. Desde la Inquisición me enseñaron que era muy importante conocer a la Iglesia Católica. Pero no olvidéis esto. En este momento está habiendo una ofensiva terrible de los mismos que están detrás de Estados Unidos, de una parte del clero, de una parte muy seria del cardenalato contra el Papa Francisco, acusándolo de ser progresista, de estar vendiendo a la Iglesia y de estar haciendo una revolución contra los fundamentos de la Iglesia. Y esto es lo que está pasando ahora, en este momento. Y han usado a Benedicto XVI como instrumento, ahora están usando al secretario de Benedicto XVI como instrumento, y hay una guerra abierta con decenas de libros ya publicados contra el Papa Francisco y contra la Iglesia Católica, que quiere renovarse, que está muy relacionada con la teología de la liberación, o con el caso del Papa Francisco, con la teología del pueblo, y que quiere otra iglesia. Pero esa otra iglesia
está encadenada a los intereses imperiales de Estados Unidos. Claro, lo que se denomina o se conoce como el Concilio Vaticano II difícilmente podrá materializarse en este escenario que nos planteas. Bueno, Manolo, te agradezco muchísimo. Esta es una entrevista para ver y ver, porque tiene muchísima información y quienes quieran estar enterados de la geopolítica, de lo que pasa en el mundo, y no solamente mirarse el ombligo o ver su problema, o entender las relaciones o los conflictos nacionales puritos, van a tener una muy buena fuente para tener una mirada grande. Te agradezco mucho, Manolo, y bueno, está para hacerte otra entrevista conforme pase el tiempo sobre este mismo tema. Pues muchas gracias, y mi solidaridad activa con el pueblo peruano y especialmente con los pueblos originarios, que son los que están soportando la lucha hoy. Hoy hay una lucha no solo democrática en Perú, hay una lucha de reconocimiento por parte de miles y miles de pobres que tienen todo, raza, etnia y cultura, que se están sublevando por un mundo más democrático y más digno. Mi solidaridad inmensa con ellos. Es la emergencia del proyecto histórico de los pueblos que fue truncado hace mucho tiempo. También hablando por el amigo del mexicano. norte, por el primo hermano del norte, en Así alianza es. siempre con la oligarquía criolla, donde la oligarquía limeña siempre fue fundamental. Hubo que hacerle la liberación porque ellos no querían liberarse. Efectivamente. Ahora hay una oportunidad 200 años después de volver de crear un Estado que respete los proyectos históricos de los pueblos. Pero bueno, en fin, sobre eso hablaremos. Gracias, Manolo. Gracias, Manolo, nuevamente, y con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima edición de Mesa Política. Un gran abrazo. Salud para todos.